individuo-comunidad. Y no íbamos más allá, y pensar que la comunidad pues era pues unos valores que se compartían, unos símbolos, en fin, y nombrar las instituciones que definirían, digamos, esas agrupaciones. Pero ahora hay que pensar en cada uno y hay que pensar en las diferencias que cada vez emergen a nuestro pensamiento, a nuestra conciencia y a nuestra sensibilidad. Y finalmente me parece que es la sensibilidad más importante. Yo había pensado que se podía leer un poema que todo el mundo debe conocer, de Wisława Szymborska, premio Nobel hace unos 20 años tal vez, no sé. Porque quisiera que pensáramos en este poema no solo en su poesía y en su contenido, sino también en la dinámica de este coloquio, ¿no? Es decir, esta combinación entre el amor y el odio, entre el reconocimiento y la justificación del otro, el conceder al otro menos humanidad que a mí. El otro es diferente, es un poquito menos humano que yo. Y basta con eso para que el otro no sea humano, para que sea una cosa y pueda prescindir de ella. Entonces, dice cierta gente huyendo de cierta gente. En cierto país, bajo el sol y bajo ciertas nubes, dejan tras de sí su cierto todo, campos sembrados, ciertas gallinas, perros, espejos en los que justamente se contempla el fuego. Llevan en la espalda cántaros y atillos, cuanto más vacíos, cada día más pesados. Va pasándose los logos de Rita. Tiene lugar calladamente el detenerse de alguien y en el tumulto el arrancarle el pan a alguien o el sacudir al niño muerto de alguien. Continuamente entre ellos un cierto no hacia allá, no es este puente que hace falta sobre un río extrañamente rosa. Alrededor ciertos disparos, más lejos o más cerca, y en lo alto un avión que un poco se balancea. No estaría una cierta invisibilidad, una cierta parda pedregosidad, y aún mejor, un cierto no haber sido, por un tiempo corto o hasta largo. Algo ocurrirá todavía, pero ¿dónde? ¿Qué? Alguien me saldrá al paso, pero ¿cuándo? ¿Quién? ¿De cuántas formas y con qué intenciones? Si es que puede elegir. Quizá no quiera ser un enemigo y los deje con una cierta vida. Bueno, entonces, muchas gracias, profesor Daniel. Después entonces de estas palabras de apertura, quiero presentarles a nuestro conferencista inaugural. Él es el profesor Juan Camilo Selemín Mora. Hoy su conferencia se titula Prácticas inclusivas que promueven el reconocimiento, participación y los aprendizajes de todas las niñas y niños sin excepción. Nuestro conferencista es fonoaudiólogo,
magíster en discapacidad e inclusión de la Universidad Nacional y magíster de educación de la Universidad de los Andes. Es autor y asesor de publicaciones relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad, programas de acompañamiento para el desarrollo de condiciones institucionales para la inclusión en educación inicial, básica, media y superior. Actualmente es asesor de la viceministra de Transformación Digital en temas de inclusión, accesibilidad y educación. Profesor Juan Camilo Solomín Mora, bienvenido a nuestro 12º coloquio de infancia. Gracias por acompañarnos hoy. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes como Universidad Distrital por haberme extendido la invitación. Gracias a los que están en este momento en el auditorio, no solamente sentados en una silla compartiendo un espacio físico, sino por el hecho de estar realmente en este espacio, participar. Porque ahora que escuchaba al profesor Daniel y al verlos ustedes también ahí sentados, pues digamos que sale con esa frase de María Mazzucato en un libro precisamente que tengo acá, que se llama Misión Economía. Pero me llama mucho la atención con la que ella inicia el libro, porque tiene que ver con lo que transmite ese espacio de la universidad pública, de las dinámicas que actualmente están pasando y de la forma en que yo soy profesor Daniel esta intervención. María Mazzucato dice, y eso tiene que ver con ustedes y con usted, profesor, para quienes dedican su vida a hacer que el propósito público y el bien común sean centrales en la manera en que creamos valor. Es lo que nos tiene acá en un espacio como este viernes, a pesar de muchas circunstancias que están pasando en este momento, diferentes dinámicas. ¿Cómo hacer entonces para encontrar ese reconocimiento del otro, para no llegar a esa cosificación que hablaba el profesor Daniel ahora? ¿Cómo humanizar y desde ahí entender el tema de reconocer esa diferencia, esa diferencia de la diversidad, como lo propone el profesor Carlos Esquia, de la cualquieridad, quizás sin tanto rótulo, quizás desde el reconocimiento mismo de que cada ser humano es diferente, no como un tema de aceptación o tolerancia, sino de riqueza del ser humano como alguien evidente que le da propósito precisamente a esas discusiones que tenemos en el día a día. Desde ahí digamos que me paro en ese espacio para compartirles unas reflexiones que quizás no pues, el sentido amplio de las prácticas. Hay una primera parte de reflexión sobre lo que significan las prácticas, pero hay un zoom en lo que llamamos esa interacción en el aula cuando hablamos de esa práctica pedagógica que reconoce esa diferencia, esa diversidad, y todavía una puntita más, y es el reconocimiento de algunas poblaciones que han sido excluidas, incluyendo una que tiene que ver con la población, por ejemplo, con discapacidad, sin que eso sea inclusión. ¿Qué pasa cuando hablamos de esas infancias y de esa detección de aquellas condiciones o características que son claves cuando empezamos a hablar de esa inclusión, en este momento como palabra que reafirma ese reconocimiento por el otro? Me llama la atención, digamos, esto que plantea Estanislao Zuleta cuando habla de lo siguiente, ¿no? Y es la pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces uno le pregunta a veces la felicidad para ciertos políticos, ciertos profesores, pareciera tener que ver con la homogeneidad, ¿cierto? Con el cual yo me identifico, humanizo. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Entonces la pregunta que les tengo hoy es, ¿qué significa hablar de una propuesta de inclusión desde las prácticas, desde la práctica de cada uno de ustedes? ¿Hablamos de una utopía o hablamos de algo realizable que genera o pone sobre la mesa transformaciones de todo un sistema que es posible cambiar, pero que si seguimos subsumidos dentro del actual sistema en el que estamos,
pues quizás se quede sencillamente en un cambio semántico que no va a aportar nada a esa transformación de las prácticas. Y eso es precisamente lo que plantea un libro. A mí me gusta utilizar esta analogía para representar lo que significa hablar de prácticas inclusivas. Hay un libro de justicia que se llama Separados y Desiguales. Y empieza con la siguiente imagen, y es: imagínense que en este momento ustedes los invitan a ver un partido de fútbol. Entonces ustedes llegan al estadio del Campín, los invitan allí, y cuando se dan cuenta la cancha del estadio del Campín está desnivelada. Y ustedes dicen: oiga, pero el equipo, pongámoslo azul, está en la parte de arriba, y en la parte de abajo le tocó al equipo amarillo. La pregunta es: ¿quién tiene mayor probabilidad de ganar ese partido? ¿Y por qué? Yo me dice, bueno, sin saber tanto de fútbol, uno diría que de entrada las condiciones de la cancha hacen que favorezca a uno de los equipos. No tiene nada que ver con los jugadores, tiene que ver con el contexto en el que se encuentran en ese partido. Y esta analogía precisamente la ponen aquellos autores de ese libro para hacer énfasis en aquellas desigualdades, aquel desnivel que hay dependiendo del contexto en el que se encuentra la persona. Esas diferencias empiezan a salir y empiezan a ser un problema en tanto el otro pone unas barreras que limitan mis actividades y mi participación en el entorno. Pero es el entorno entonces el que excluye y el que hace que aquellas características que yo pensé que pues no representaban, digamos, ninguna dificultad al momento de estar en un contexto determinado, terminan siendo características o condiciones que hacen que la persona se le excluya, se le limite sus actividades, se le restringe la participación. Entonces, parte, digamos, de lo que hoy les quería plantear es cómo podemos hacer para que esa cancha se nivele desde este coloquio, a partir de las reflexiones que se van a generar. En este libro se plantea, digamos, que un panorama de qué significa hablar de unas prácticas que nivelen la cancha en el panorama educativo en Colombia, pero pues de entrada, digamos, pues esa reflexión espero que se la haga a cada uno de ustedes. Y la segunda imagen que quiero utilizar en este momento, pues tiene que ver, ustedes la van a ver y van a decir, bueno, pero eso no es lo que Stanislao planteaba como algo país de Ucrania, ¿qué relación tiene esta imagen con lo que vamos a ver? Y es la siguiente. Imagínense que el profesor Daniel y los organizadores de esta maestría los invitan a ustedes a un espacio como este. Y ustedes dicen, bueno, esa imagen que me transmite, ¿qué les transmite en este momento a ustedes? ¿Qué nombre le podrían poner a esa imagen? ¿Un qué? Relax, descanso. Le podríamos poner ahí, decir, climatizada, cierto menos frío. ¿Qué nombre le podemos poner a ese espacio? ¿Cómo normalmente lo llamaríamos? Un spa, ¿cierto? Un spa. Pues ese spa es lo que esperaríamos cuando hablamos de prácticas, que el discurso pase a la práctica, esperaría que pase con ustedes en este coloquio. Y tiene que ver con la resignificación de ese spa en términos de aprendizajes. Y es que cuando hablamos de inclusión, y tenemos allí, por ejemplo, la oportunidad de trabajar en diferentes territorios, cuando estuvimos en el Ministerio de Educación, ahorita desde el Ministerio de las TIC, pues resulta que hay mucho discurso, hay muchas palabras bonitas y cambios semánticos, pero eso poco transforma las prácticas. Entonces la invitación es a que esas tres letras del SPA ustedes las puedan resignificar. Para que algo pase en ustedes y este coloquio deje algo, pues tenemos que empezar primero con un reconocer que hablar de inclusión tiene que ver con el sentir, eso tiene que ver con cada rol. Parte de lo que nos hemos encontrado en las instituciones con las que trabajamos es que hay profesores que dicen, o personas, eso no tiene que ver conmigo, yo no me preparo para eso. Pónganles un especialista, pero a mí no, yo no sé cómo hacer eso. Es decir, como si el reconocimiento de esa diversidad y de esa diferencia y la posibilidad de ajustar mis prácticas tuvieran que tener de premisa una preparación en la educación básica o en la formación del docente en la escuela normal o en pregrado. Entonces, desde ahí de entrada dicen, yo siento que eso no tiene que ver conmigo. La primera invitación es a que todo lo que hagamos pase por ese sentir, o como lo plantea también el maestro Iris Cole cuando habla de inclusión,
pasar por un ejercicio de toma de conciencia, tomar conciencia que esa diversidad de ese otro va a estar presente y tiene que ver con la forma en que yo ajusto las prácticas. Pero no puede quedarse en un tema de tomar conciencia y ese sentir lo que esperamos pase hoy y mañana, sino que tiene que ver con la segunda letra del SPA, que es la P. Esa P a que les suena. Bastará con decir, oiga, sí, esto me llegó, esto definitivamente caló, este Colombia. ¿Qué tendría que pasar después? ¿O qué tiene que pasar después con los maestros a los cuales llegamos, con las personas con las que trabajamos? Esa P, ¿qué les podría significar a ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué significado le podemos dar a esa P? ¿Cuál? Uy, estoy como medio sordo acá. Participación. No, y es verdad que Carol ya sabe que participación tiene que ver con la participación, sí, tiene que ver con eso propio, tiene que ver con la participación. Y tiene que ver para poder participar con esta palabra también, cada uno puede dar su significado, y es pensarnos esa información. Y es que cuando llegamos también al territorio y hablamos de esas prácticas inclusivas, siento que se está esperando una receta de un experto que además llega una hora sin conocer un territorio y me va a venir a dar la solución de cómo entender al otro. ¿Dónde están esos saberes del territorio y esa valoración de que ese saber está en diferentes personas? Entonces cada vez hay discursos más técnicos, con palabras más rimbombantes que dejan por fuera en discursos de inclusión a muchos saberes del territorio de las familias, de los mismos estudiantes, de los niños, de las niñas. Entonces la invitación a pensar en la información es, oye, ¿esto cómo tiene que ver con el contexto en el que estoy? A mí me causa mucha curiosidad, por ejemplo, los discursos que se pueden volver cliché y más en una administración como la que estamos. Y es que cuando uno escucha, por ejemplo, a ciertas personas decir, vamos a ir a la Colombia profunda. ¿Qué es la Colombia profunda? Es que no hay acaso profundidad en las dinámicas que tenemos en esta universidad, en este momento, por ejemplo. ¿Por qué creen que la profundidad está en el territorio por allá, en el Paupés por allá, en el Pinchada para darle la Colombia? Eso no hace parte precisamente de un discurso quizás un poco colonialista, en donde yo voy a esa Colombia profunda a reconocer un momentico al otro y después de eso vengo a proponerle soluciones que quizás no tienen nada que ver con sus realidades. O cuando digo voy al territorio, el territorio no es precisamente este en el que estamos también, suma parte de su chapinero, las dinámicas que tiene cada una de las localidades. Entonces, reconocer esa diferencia tiene que ver con no pensarnos que es algo que está por allá, que es que trabajar por la inclusión y la práctica inclusiva tiene que ver con, los que trabajan por la inclusión, sí, con esa población. El profe inclusivo es el que está con, y entonces me hablan de esa población. Tiene que ver, como lo plantea Keynes, por trabajar en un mundo en el que valga la pena vivir. Eso es una práctica que la apuesta en la inclusión y reconocer que las dinámicas territoriales tienen que ver con nuestro cuerpo, es decir, conmigo, con el otro y ahí sí con el contexto en el que me encuentro. Y por último, esa ¿qué significará la del SPA? ¿A qué les suena? ¿Qué se imaginan ustedes que los que se pensaron de este coloquio estaban diciendo, venga, este coloquio tiene que servir para aprender, sí, ya estoy escuchando un poquito mejor, ¿qué más? Actuar. Entonces, como cuando uno le dice a la pareja, pues yo te la quiero, lo quiero, entonces la pareja dice uno, sí, pero actúe en concordancia con. Pues yo me imagino que las personas que se pensaron este coloquio cuando me invitaron es, venga, ¿esto cómo tiene que ver con las acciones que están en este momento pasando? ¿Cómo esto es un ejercicio político, como lo plantea también Freire cuando habla del sentido mismo de la educación y de trabajar por ese reconocimiento de la diferencia? Entonces la invitación es a que esto no se quede en una reflexión, en un sentir, en un pensarnos esto, sino en que esto tenga que ver con que es lo más difícil del ser humano, con que esto sea coherente con las acciones, ¿vale? Entonces acuérdense de ese SPA, ¿cierto? Cuando hablemos de esas prácticas inclusivas. Y es que una de las tensiones grandes que tenemos en Colombia es que de entrada el término de inclusión no representa a muchas comunidades que dicen, ¿usted por qué me va a venir a mí a incluir? ¿Usted por qué más bien no me invita de entrada a construir eso que usted me propone, pero conmigo? Usted me va a incluir en algo que yo no he hecho parte.
Entonces el primer punto de atención es ese, incluir a quién y por qué. Incluir a quién, pues aquí les tengo unas fotos que tienen que ver precisamente con las diferentes poblaciones que actualmente, digamos, cobijan esta palabra. Y es, creo yo, una de las cosas que nos ha costado entender, y es que hablar de una práctica inclusiva o de una educación inclusiva es hablar de todas las personas sin excepción. No es hablar de un grupo específico, no es hablar de garantizar un derecho a cierta población que ha sido excluida, es hablar de que cualquiera de nosotros puede llegar a ser vulnerable dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Entonces, esas etiquetas que ustedes observan ahí, personas de la ruralidad, personas en extrema edad, víctimas del conflicto, talentos excepcionales, comunidad LGBTI, migrantes, personas mayores, grupos interculturales y étnicos, uno puede empezar a hacer la lista y cuando uno se da cuenta, todos los que estamos acá encajamos dentro de los diferentes rótulos que existimos. Entonces, hablar de esa diversidad, hablar de esa diferencia, tiene que ver con ese reconocimiento de que eso hace parte de mí, insisto, y de que en cualquier momento puedo estar siendo excluido por prácticas que no reconocen eso que me caracteriza y que no es necesario cambiar para agradar al otro. Entonces, ese es el primer concepto, digamos, que me parece importante, porque es que uno a veces habla de una palabra y todos entendemos cosas distintas por esas palabras. Alguien dice, diversidad, no, pues tiene que ver con la diversidad biológica que hay, y ya, ¿cierto? Entonces, Darwin nos planteaba sobre la diversidad que existe y el contexto, cómo influye la diversidad. Pero aquí estamos hablando de esa diversidad, estamos hablando de la identificación de la persona por la que cada cual es como es y no como a otras personas les gustaría que fuera. Tiene que ver con la identidad, con el reconocimiento de la dignidad humana misma. Y por último, hablar entonces de diversidad se constituye en un factor identitario, ¿sí? Ese es, digamos, como lo que es importante de resaltar. En ese sentido, pues no tiene que ver solamente con esas etiquetas, sino tiene que ver con aquello que nos identifica y que va o le da significado a nuestro nombre. La pregunta que yo les hago a ustedes es cómo estamos como país cuando hablamos de diversidad como primer paso para una cultura de paz. Aquí pues traigo a colación una imagen que salió hace como un mes más o menos y uno diría, bueno, pues puede ser un comentario desafortunado de alguien, ¿cierto? El tema es que ese alguien tiene un micrófono todos los días. Y miren, digamos que eso tiene que ver con el reconocimiento de eso que es distinto, que es diferente a mí. Esa persona decía, de lejos parecen borregos, se acerca uno, como le sucedió a esta oyente de Caracol, y se descubre que es gente. ¿A dónde lo llevarán hoy? ¿Qué imaginarios, actitudes y quizás comportamientos pueden existir detrás de esto? De entender esa diferencia, ahí sí, cosificándola quizás y diciendo, bueno, allí yo no veo que existen unas posiciones, que existe una forma y unas dinámicas que son diferentes a las que yo tengo, pero no por eso las debo desconocer. ¿Desde dónde entonces inicia ese problema? Y aquí viene un segundo personaje que me llama mucho la atención, cuando quizás no se hablaba de inclusión, pero que sí tenía o hacía énfasis en dónde estaba la problemática cuando hablamos de prácticas que no se ajustan a ese reconocimiento de la persona que es diferente. Voy a poner un fragmento de este personaje que tiene relación precisamente con ese reconocimiento del otro y a dónde inicia esa dificultad. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué les sirve a ellos saber que sus partidos la palabra como el Congreso afecta a personas, animales y cosas? ¿De qué? Eso contribuye a la convivencia ciudadana, a la pacificación, al mejoramiento del carácter. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que debajo cabe con la ley ya se alta para poder unos insos sobre el caso sobre el separado? ¿De qué sirve? Eso lo vi en el 64. Y ustedes saben ¿de qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio más o menos así. ¿Cierto? Así.
mi hermano le decía a Richero que le echaba un huevo de humana y así. Diga todo el silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, arriba, media web, alineado, claro, uno llega a la casa. ¿Cómo te fue, mi hermano? No sé cómo caminarán ustedes después de este coloquio. La idea es que, digamos, que haya diferentes formas, digamos, de caminado tenga diferentes matices. Pero de entrada aquí Jaime Garzón pone, digamos, como el dedo de la llaga al cuestionar un poco, poner sobre la mesa el papel entonces de la educación misma, ¿cierto? De las dinámicas en la educación y desde ahí ciertas prácticas que hacen que uno no reconozca a ese otro. Y que desde las infancias intentemos entonces con ciertos objetivos trabajar quizás más por ciertas competencias en donde muchas personas ahí quedan por fuera, quedan excluidas desde el mismo sistema educativo. Entonces, la primera, digamos, como primer mensaje tiene que ver con que inclusión, prácticas que favorecen la inclusión, lo vamos a llamar así, no tiene que ver con una población específica. Y que esa palabra inclusión en este momento se ha convertido en una acción afirmativa para reconocer precisamente esas exclusiones que hay. Pero de nosotros depende que vaya cambiando el significado y podamos ojalá algún día eliminarla de nuestro vocabulario para hablar sencillamente de prácticas que reconocen al otro desde la dignidad del ser humano. Entonces, hablar de esas prácticas tiene que ver con una mirada donde no me centro en la persona, y que es la persona la que tiene que cambiar y ajustarse a mi modelo, sino que tiene que ver con la relación entre la persona y el contexto, ¿vale? Una cosa son las características o condiciones de los niños y las niñas en sus infancias, de acuerdo al contexto en el que están. Y otra cosa tiene que ver el espacio donde se vuelve a ser estudiante. Y ahí es donde juegan las prácticas un papel clave. Ahí es donde están esos estudiantes. Entonces, si lo miramos así, en esa flecha que ustedes observan, esas barreras que limitan las actividades en las que los niños y las niñas o que restringen la participación en diferentes contextos van a tener que ver con esas prácticas que no reconocen esa diferencia. Les pongo un ejemplo. Hay estudiantes por ejemplo, en los primeros 5 años donde el no reconocer a ese estudiante hace que o se queden en la casa y no compartan con otros estudiantes, o vengan a darse cuenta de que aquel estudiante tendría alguna condición específica que le impedía, le limitaba su participación con el otro. Tuvimos, por ejemplo, un caso de un estudiante de 6 años que los profesores creían que tenía discapacidad intelectual y resulta que el estudiante sencillamente era sordo, pero nunca se le hizo un ejercicio de detección temprana. Entonces, eso tiene que ver con el contexto. El tema no es cambiar al estudiante y volverlo oyente. En este caso, el tema es pasaron 5 años en que nadie le dijo a esa persona y la familia qué cosas se convertían en facilitadores para que el estudiante pudiera estar incluido. Y como país, si hablamos entonces de esa educación para todos los estudiantes sin excepción, por ejemplo, de prácticas que promuevan la inclusión, pues estamos bastante avanzados. El asunto es cómo eso se traduce en esas transformaciones en la práctica. En la Universidad Distrital, por ejemplo, o una vez salen ustedes como profesionales de una maestría, cómo eso se ve reflejado en diferentes instituciones educativas. ¿Qué es lo que se propone acá entonces cuando hablamos de transformaciones de espacios independientemente de donde nos encontremos? Que para cambiar un tema de contextos que pueden llegar a tener barreras y transformarlos hacia facilitadores, tenemos que tener incidencia en 3 componentes. El primero, que tiene que ver con las políticas, y ahí hay avances significativos. Tenemos documentos que están totalmente alineados con reflexiones nuestras. También, por supuesto, con políticas, digamos, internacionales que promueven esa educación para todos y todas sin excepción. El asunto es cómo eso se lleva a masticarse y se traduce en culturas que promuevan la inclusión. Y creo que aquí nos hace falta bastante, ¿sí? Esa toma de conciencia sobre nuestras actitudes, comportamientos, imaginarios,
hay un espacio grandísimo entre eso que está escrito y esas culturas de las instituciones. Y por último, en las prácticas, que es lo que nos convoca hoy. Hay un ejercicio muy bonito que hizo un docente llamado José Darío Herrera, que decía, bueno, ¿yo cómo empiezo a reconocer esas prácticas que apuestan a la inclusión? Pues identificando lo que hacen diferentes actores aquí en Colombia, de empezar a pensarnos que otro nos va a dar la receta desde afuera. Y él caracteriza 3 elementos a partir de una propuesta de Stephen Kelly de lo que significa una práctica en clave de inclusión y qué sentido tiene esa práctica en clave de inclusión. Ya hablamos de políticas, en este triángulo, de una necesidad de transformar las culturas, pero ¿qué significaría y qué caracteriza a una práctica que no deje a nadie por fuera? Observen lo que él plantea y desde ahí los elementos que se pueden tener en cuenta. No solamente se trata de formar a alguien, eso es lo más bonito también de la pedagogía. También se trata de formar a alguien en un mundo en el que valga la pena vivir. Es decir, que la pedagogía no tiene que ver solo exclusivamente con individuos. La pedagogía tiene que ver con comunidades, la pedagogía tiene que ver con territorios, la pedagogía tiene que ver con el país, la pedagogía tiene que ver con un mejor mundo para todos, o un mundo en el que valga la pena vivir. Y nuevamente volvemos a traer el tema de la inclusión. Si ustedes dicen, bueno, en un mundo en el que valga la pena vivir, pero que pues, es decir, no todos estamos llamados a llegar a la universidad, ni a tener buenos trabajos, no. Entonces, evidentemente, ya las prácticas pedagógicas van a ser excluyentes, porque van a ser muy restringidas. Si por el contrario, nosotros pensamos que un mundo en el que valga la pena vivir es donde la mayoría de la población tiene acceso a derechos, tiene acceso a servicios, tiene acceso a posibilidades, hay equidad, hay justicia social, evidentemente esas prácticas son más inclusivas que aquellas que no tienen eso como finalidad. Es que tapa el loco. La pregunta es, ¿estamos trabajando desde nuestras prácticas para hacer un mundo, para el otro, para vivir en un mundo en el que valga la pena vivir, como lo plantea Stephen Kelly? Y el profesor saca un libro precisamente donde reconoce 20 voces distintas que trabajan con ese objetivo. Y se llama 21 voces sobre la educación en Colombia. Hay unas propuestas bellísimas allí de prácticas que promueven precisamente esa inclusión del otro, desde el aula. ¿La MacBook Pro o la MacBook Air? Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues hay 3 elementos que se destacan de esa práctica que ustedes deben tener en cuenta, que un docente debe tener en cuenta cuando habla de ese reconocimiento del otro. Porque esa es la otra cosa que ha pasado. Y es que yo puedo hablar de una práctica, ¿listo? ¿Cierto? Pero esa práctica, si yo no tengo en cuenta los elementos que la componen, cualquier persona se puede sentir libre de decir, no, yo sé, por ejemplo, enseñar, y resulta que no me fue bien en nada y termino siendo profesor. Y además termino siendo profesor de primera infancia. Entonces, los que juegan con los estudiantes, sí, terminamos con gente que no sabe desde la práctica de los elementos que la componen y desde ahí genera dinámicas excluyentes. ¿Qué es lo que propone este profesor y Stephen Kelly cuando habla de prácticas que promueven la inclusión? Lo primero tiene que ver con el saber del maestro, con el saber pedagógico de quien está allí. Y es que yo tengo que hablar de la pasión, de las didácticas, de la imaginación que yo utilizo y que hacen que yo sea, por ejemplo, un maestro y no sea un arquitecto. O sea, es decir, tiene que ver con ese saber de llegar al otro e interactuar con el otro en un ejercicio de enseñanza y aprendizaje. No cualquiera tiene ese saber. Entonces, de entrada, si yo tengo ese saber, yo no permito que instrumentalicen mi práctica pedagógica a partir de discursos que vienen de moda, sino que digamos que hay unas reflexiones allí bien importantes frente a lo que significa el qué enseño y cómo lo estoy enseñando. Entonces, eso es muy importante, digamos, a tener en cuenta dentro de esas prácticas que promueven la inclusión. Pero el segundo tiene que ver con la lectura de los contextos, y es que yo, si no tengo conocimiento de ese grupo, si no tengo empatía, si no conozco esa cultura con la cual estoy interactuando, pues sencillamente, si no me pregunto a quién estoy enseñando, voy a caer en prácticas que excluyen, que no reconocen esa diferencia. Y ya les voy a mostrar unos ejemplos de eso. Y tercero, que es la que más nos cuesta en este momento, la finalidad.
qué yo voy a promover prácticas que generen inclusión? ¿Para qué estoy yo enseñando? Y digo que aquí es donde más incoherencias hay, porque mientras estamos trabajando para que hayan espacios inclusivos y más en términos educativos, pues pareciera que los parámetros de valor y para definir qué es una educación de calidad están dados por unas pruebas estandarizadas en donde muchos se quedan por fuera. Y eso no tiene que ver con calidad educativa, sino que hay allí unos puntos de tensión en donde el reconocimiento tiene que ir más allá de eso que se está evaluando. Entonces recordemos esos tres elementos que son muy importantes cuando hablamos de prácticas que reconocen ese otro desde la educación. Esa diferencia. ¿Listo? Y aquí pues hay un profesor que precisamente cuando hablamos con eso tiene que ver con las infancias y demás y de reconocer dónde está esa diversidad, hace un primer acercamiento de qué se llevó él de la interacción con los niños al momento de enseñarles y de reconocer esa diferencia y qué le permitió reconocer esa diferencia al momento de enseñar. Entonces quiero presentarles a este profesor y a partir de eso ver una propuesta que actualmente está vigente en Colombia para que ustedes la pongan como sobre la mesa, qué tan práctica es el momento de reconocer esa diferencia en el aula. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razón. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho: tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba, que cuando yo le decía que si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó: 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo mal. Muchas veces decimos que no razonamos, no significa de modo alguno que no razone, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía: les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir: ¿qué es? Y entonces ellos van a decir: un plátano. Y entonces yo diré: coméroslo. Y ellos me van a decir: no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Está perfectamente preparado. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y le dije: ¿qué veis? Todos: un plátano. Digo: vamos bien, vamos según el guión. Y les dije: comeros. Y todos se quedaron: ñam. Tenía yo, me quedé así. Y yo dije: ¿está rico? Y uno dijo: sí, está muy rico. Y otro día dice: mi abuelo dice que hay que comer mucho. Y mi abuelo va a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. ¿Qué va a ser el abuelo? El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido ser. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije: dime 3 frutas. Y me dice uno: 3 melocotones. Y digo: vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno oye también tiene carácter. Y él me dice: 3 melocotones son 3 frutas. Digo: pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro
este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Dice mi otro. Y se dice, hombre, que lleva razón. Que una de dos, o la he liado yo antes, o la he liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Entonces, partiendo, digamos, de lo que aquí plantea el profesor, de que hablar de esa enseñanza, de esa práctica que reconoce ese otro, es cuestionarle por mi práctica misma antes de pensar que la dificultad está en ese niño o esa niña, pues en Colombia hay una propuesta desde lo pedagógico que sencillamente la pongo sobre la mesa porque tiene que ver con algunos ejemplos que me encontré en territorio que muestran precisamente la importancia de aplicar esos 3 principios. Si nosotros, no quiero decir que esa sea la solución a promover prácticas inclusivas desde la infancia, pero digamos que tiene unos elementos que los invito a que los conozcan. Y desde ahí, pues, contarles que esto es lo que actualmente, digamos, se está abordando cuando hablamos de esa educación inicial. Y es una propuesta llamada Diseño Universal para el Aprendizaje. Y nos dice, hay 3 redes que se reconocen allí y 3 principios, que esos 3 principios tienen que ver con, si yo eso lo tengo en cuenta desde mi práctica, quizás la forma de interactuar con el niño va a ser distinta en términos de aprendizaje, participación e interacción. Entonces, lo primero que dice esta propuesta desde lo pedagógico, aquí esta es una infografía, no voy a entrar en detalle, es todos representamos en el contexto en el que nos encontramos la información de manera distinta. Utilice diferentes formas de llegarle a ese niño activando todos los sentidos. No se quede únicamente con un único formato. Y pues nos encontramos en territorio unas cosas bellísimas que han hecho precisamente algunos maestros desde su práctica para aplicarlo. Y es, si yo reconozco que ese otro, por ejemplo, y esto sucedió en la parte rural de Buenaventura, ¿cierto? Un profesor decía, a mí lo que me interesa tanto no es que el estudiante, adivinen qué estaba enseñando aquí el profesor, antes de contarles la historia relacionada con este primer principio. Las trenzas, no, esa es la foto de las trenzas, pero estaba enseñando una cosa totalmente distinta. Aplicando el primer principio de cómo reconozco al otro desde los diferentes formatos que yo le doy al momento de reconocer la información, es decir, activando todos los sentidos del estudiante, del niño o de la niña. ¿Qué estaría enseñando el profesor ahí? ¿Qué clase? ¿Qué área del saber? ¿Qué les suena a ustedes? ¿Por acá qué? No tiene que ver con sociales, no tiene que ver con... O sea, lo que él estaba trabajando en otra cosa. Era matemáticas. ¿Sí? Y entonces lo que hacía este profesor para aplicar este primer principio de múltiples formas de mostrarles la información y favorecer esos aprendizajes, era decirle a 2 estudiantes que aparentemente tenían muchas dificultades y se habían quedado de curso, decirles, miren, a ustedes lo que les emociona es, los papás de hecho eran líderes afros allí en el territorio donde estaban, eran los peinados. Cuéntenos la historia de esos peinados, por qué son tan importantes para la comunidad. Entonces los niños empiezan a contar la historia, yo no sabía por ejemplo eso, y es que en cierta época, ¿cierto?, donde pues, estaba todo el tema de la esclavitud, la única forma de comunicarse con el otro era a partir de las, digamos, como los peinados. Entonces a partir de eso le indicaban las rutas de escape, y las semillas después se convirtieron en chaquiras, eran los puntos de encuentro y las utilizaban después, que se sentaban en cierto sitio para poder vivir allí en comunidad. Y este profesor lo que hacía entonces era poner las trenzas, las ponía directamente y decía, si yo tengo el peinado 1, el peinado 2, el peinado 3, dígame cuántas trenzas y cuántas chaquillas tengo. Y los 2 niños empezaban a contar, después de contar la historia con todos los compañeritos que estaban, empezaban a contar directamente y trabajar lo mismo que con el resto del grupo, cuando normalmente los habían excluido. El profesor lo que hacía de país era, yo no tengo por qué pretender que todos exactamente con un lápiz y una hoja reconozcan los números y las diferentes operaciones que se pueden hacer. Yo lo voy a hacer desde los peinados y desde un formato distinto que les motivara a los estudiantes. O esto que me pareció maravilloso también,
y es que mientras un niño lo habían dejado a repetir 2 veces un curso porque resulta que no escribía, entonces el profesor lo que decía es, yo no puedo pasarlo de curso si él no me escribe. Este profesor, desde su saber pedagógico, dijo, a mí lo que me importa no es tanto el código escrito, sino revisar si el estudiante efectivamente conoce la diferencia de las funciones del lenguaje. Y lo que hace el profesor acá es pasar de una narración que el estudiante hace con totumas del contexto donde estaba el estudiante, además era muy habilidoso en el arte, como en la pintura. Entonces el profesor cuenta la historia, los demás niños escriben lo que está contando, pero lo que hace el niño, hace un inicio, un nudo y 2 desenlaces de la historia con dibujos. Y en la parte de arriba lo que el docente dice es, descríbame un día que usted no está acá, ¿qué hace? No me cuente, descríbame solamente en una imagen. Y ahí lo pone a su mamá y a su hermana que están extrayendo oro de manera artesanal con una botella. Ahí el profesor dice, es una forma distinta de representar la información por parte del estudiante que no necesariamente tiene que ver con el código escrito. Allí yo estoy reconociendo la diferencia de ese otro. Y por último, pues está este ejemplo relacionado precisamente con lo que es el reconocimiento de esa diferencia. Y esto pasó en un coloquio como este, pero era un diplomado. Imagínense que nos fuimos con un profesor de la Universidad Nacional a trabajar con comunidades indígenas, con líderes de comunidades indígenas. Y esto fue en Arauca. Y el profesor empezó a escribir ahí en el tablero. Era un auditorio de 200 personas. ¿Saben cuántas personas quedaban como a los 20 minutos de haber iniciado el profesor? ¿Y en qué actitud estaban? ¿Cómo se imaginan ese auditorio ustedes? A los 20 minutos de haber iniciado el profesor a hacer eso. Había comunidades Salva, Jino, Macaguán, Betón, o sea, hay una diversidad allí dentro de la población indígena y el tema era de interés para ellos. Pero miren lo que pasó. Yo le tomé una foto porque me llamó muchísimo la atención. Además, era en un salón con aire acondicionado, 8 horas cada día, o sea, una cosa súper mal estructurada en términos pedagógicos, porque nos la habíamos diseñado desde Bogotá, antes de ir a Arauca a trabajar con ellos. Pero ¿saben cuál fue la conclusión que el profesor sacó? Dijo, a ellos no les interesa este tema, y yo así no voy a dar el diplomado. Ven y pueda certificarlo de la Universidad Nacional. Es decir, la dificultad y el problema estaba en el otro. Eso es lo que el profesor estaba diciendo. Y un tal de los que estaba en primera fila le dijo, profe, usted me permite un momentico y si quiere yo le ayudo. Bueno, para que le pongan cuidado. Pero digo, sí, o sea, hagamos algo porque yo no puedo, esto no voy a poder. Y yo me acuerdo que la primera frase que utilizó el taita fue, ¡Éitalo! Y entonces los 4 personas que están ahí, ¡Éitalo! Y empieza a hablar en su lengua. Empieza a hablar en su lengua y todos le prestan atención a llamar a los demás y la auditorio se empieza otra vez a llenar. Pero había 2 personas que estaban perdidas en ese auditorio. Era el profesor que estaba ahí y yo. Entonces el taita llega y nos dice, ¿cómo se siente? No, pues no está metiendo nada. Digo, es que aquí ninguno de nosotros sabe escribir eso. ¿Sí? Nadie está entendiendo eso. O sea, lo que usted está utilizando, pues no nos está llegando. Eso de pasar de cuestionar al auditorio y pasar a ver la práctica que yo tengo, lo excluyente que estoy haciendo de mi práctica, hizo que pasáramos de eso a esto. Y aquí hay una frase que resalta una convención que tiene que ver con esos niños y las niñas. Cuando uno se plantea política, dice, nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Cómo carajo nos estábamos pensando un proceso de formación sin la comunidad misma desde el inicio? Y ese es el peligro de hablar de la inclusión. Porque yo siempre siento la autoridad de planear algo sin ese otro de entrada. Entonces ya con ellos, por supuesto, nos planteamos una dinámica distinta donde el código escrito pasa totalmente a un segundo o tercer plano y ahora los dibujos sobre su territorio y las dinámicas son muy importantes. Ahí se sienten identificados y reconocidos. Ahí está la cosmovisión de ellos plasmada en esos dibujos. ¿Listo? Entonces, eso digamos con relación al primer principio. El segundo principio de esa propuesta que les digo, son 3, digamos, y ahí les dejo ya para que ustedes puedan profundizarla, tiene que ver con favorecer diferentes maneras de expresar esa información por parte del otro, desde la infancia, y no solamente a partir de un formato. Y aquí solamente quiero mostrar con este video un ejemplo de cómo lo hace un profesor.
longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, lo voy a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Cuando tiempo para que la vela, no corta más novela, un velero mercantil. ¿Quién quiere que esté leyendo? Vale. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. No. ¿Qué? Los colores de las flores, Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo... ¿Repite esa parte? El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja. Un profesor de aquí en la Universidad Distrital, bueno, ahorita por condiciones de salud no, creo que no está activo, pero se llama Jorge Andrés Colmenares. Y Jorge Andrés Colmenares es un profesor ciego y él hace mucho énfasis en esto, y es cómo el sistema donde estamos, educativo, cultural y demás, se queda en una sola forma en que se expresa la información o permite enriquecer al resto del grupo con una percepción distinta, por ejemplo en este caso de qué son los colores. Los invito a que puedan ir al Museo del Oro. Él hizo una adaptación en el Museo del Oro precisamente para que una persona que no ve, digamos, trabajar con la multisensorialidad en el Museo del Oro a partir de eso. Entonces, ¿qué es un color pajarito? ¿Qué es un color abeja? Yo puedo decir, no, son amarillo, azul, rojo, o puedo permitir que el resto del grupo, a partir de eso, tenga una percepción diferente del color. Y a eso nos invita ese segundo principio. Y el tercero tiene que ver con lo más importante. Ellos lo ponen como desde la parte neuronal, como lo que activa la zona límbica en nuestro cerebro. Tiene que ver, lo decía ahorita el profesor Daniel, con el tema de qué es lo que nos emociona, tiene que ver con lo que nos mueve, por decirlo así, y desde ahí poder reconocer entonces esos ajustes o adaptaciones en los entornos para promover esa inclusión y esa paz. Les cuento algo. Esto que pasó acá es un ejemplo de eso. Estábamos tan pifiados en el diplomado que les cuento con los indígenas que de acá nos habíamos llevado para evaluar los aprendizajes opciones múltiples de respuesta. Cosas que ni siquiera se las mostramos porque nos dio vergüenza, obviamente, entonces escondimos eso y dijimos, bueno,
¿y aquí qué? Además el profesor lo decía, no, pues de la Universidad Nacional llegan comunidades indígenas, llegan afro, pues, o sea, parece como tan obvio de que esto es lo que todos aparentemente podrían, ¿cierto? Se les puede evaluar. Pensarnos en una forma de expresar y motivar distinto a las personas que estaban ahí fue precisamente promover diferentes formatos que tuvieran que ver con las dinámicas de ellos. Y ahí va el tema. No era que uno dijera, es que son indígenas, les gusta hablar. No, pero es que esa categoría no aplica. Digamos, conozca a cada persona para saber en qué formato se ajusta y cómo promuevo yo esa participación del otro. Uno lo hicieron a través del canto, el otro a través de la oratoria, el otro a través de representaciones que habían allí, digamos, de cómo se daban en sus comunidades estas dinámicas, cómo las resolvían antes y cómo lo pensaban hacer ahora. Es pensarnos desde ahí las cosas de manera diferente a partir de ese otro. Entonces, hablar de eso, digamos, de esas prácticas, obviamente aquí por tiempo no les voy a poner este video, pero como se trata de las infancias, también esa educación inicial que está dada a las infancias, que vaya más allá de la política de una administración que diga, ay, eso es de cero a siempre, que tenga que ver con una reflexión mucho más profunda, pues hay unas 3 maestras, yo ahorita les dejo por supuesto el enlace, donde se deciden a poner en práctica, por ejemplo, esa propuesta del diseño universal en sus contextos con las infancias, y desde allí digamos que hay una reflexión frente a cómo se promueve la participación. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me interesaba de este video? Es que son 3 maestras de 3 contextos distintos, yo ahorita les dejo el enlace, y de ahí salen prácticas que, si los docentes se dieran cuenta de la riqueza que hay en eso que hacen, lo sistematizan y desde ahí lo comparten con otros, como hicieron aquí 22 profesoras, pues podemos hablar que hay prácticas que reconocen cada territorio, que no es el objetivo de decir, hay una educación en cascada, no, se trata de reconocer eso todo, pero desde ahí inspirarse para promover nuevas prácticas desde lo que cada profesor puede promover o cada rol que ustedes tienen. Aquí le tengo este código QR porque lo que hace acá es mostrar precisamente algunas barreras que se dan, que son las rojitas, y cómo hay algunas ideas relacionadas con esas barreras, que son esos bombillitos, que ojalá ustedes puedan darle clic ahí y ver diferentes recursos para promover esa inclusión en los niños, en las niñas y a lo largo de la vida, teniendo en cuenta las diferentes barreras con las que se encuentran. Y hay 2 conversaciones que tenemos, una con la profesora Carmen Alba Pastor de la Universidad Complutense de Madrid, donde precisamente se habla de ese reconocimiento de la diferencia, y una con el profesor Carlos Esquillar también, pero puntualmente desde el diseño universal para el aprendizaje, cómo hablo de eliminación de barreras y promuevo la participación. Ojalá algún día hablemos de prácticas educativas inclusivas que promueven la participación, el reconocimiento y los aprendizajes de los niños y las niñas, sin excepción, sino que hablemos sencillamente de esto, y es prácticas educativas. Ojalá que la inclusión sencillamente pase de moda como término y seamos conscientes de que una práctica educativa, si no es inclusiva per se, es decir, si no reconoce al otro, pues no es de calidad, y hacia eso deberíamos apuntar. Ojalá el objetivo entonces para cerrar sea nivelar la cancha, que de este coloquio puedan salir reflexiones de niño y diga, venga, promovamos que jueguen un partido, no sé cómo va a resultar ese partido de los niños y niñas a lo largo de la vida, pero por lo menos garanticemos que las condiciones sean equitativas para todos los estudiantes, sin excepción alguna, y sin hacer énfasis en alguna condición específica, sino siendo conscientes que cualquiera de nosotros puede llegar a ser excluido y trabajar sencillamente por una educación desde el sistema mismo, diferente si queremos hablar de calidad en la misma. ¿Listo? Muchas gracias. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por inaugurar de esta magnífica forma nuestro 12º coloquio de infancia. Tenemos ahora un momento para las preguntas que ustedes quieran hacer a Juan Camilo, así como comentarios. Por favor, levanta la mano quien quiera intervenir y les llevaré el micrófono. ¿Listo? ¿Quién quiere iniciar? Hola, buen día.
Bueno, iniciar felicitándote porque, como lo decías al inicio, este tema de la inclusión se ha vuelto un poco de palabras rimbombantes y en toda tu presentación hiciste una explicación con términos muy sencillos, muy relacionados con la práctica que seguramente hacemos todos nosotros que estamos interesados en la infancia, y me parece importante porque nos acerca un poquito más a la inclusión y nos deja de distanciar de eso que a veces en el imaginario de muchos profes, sobre todo, representa mucho trabajo. Entonces hay una resistencia porque es que todo lo que está relacionado con inclusión me va a representar más trabajo. Claro, comprendiendo que pues hacemos parte de un sistema educativo que nos pide varias cosas, pero yo creo que ponerlo en palabras sencillas, en acciones cotidianas y sobre todo la presentación que hacías respecto al reconocimiento pues, de la diversidad en todo el territorio, nos amplía un poquito más el panorama y me pareció súper interesante. Y pues también quería felicitarte por todos los recursos que utilizaste, muy chévere, muy dinámica la presentación. No, muchas gracias. No, yo creo que, es decir, la academia es un espacio muy bonito, obviamente porque permite poner sobre la mesa ciertos puntos y desde la evidencia poder decir, bueno, esto que funciona o no funciona. Pero siento que la otra cosa es que se convierte también en espacio quizás de muchos tecnicismos donde se deja por fuera muchos saberes. ¿Sí? Entonces desde ahí digamos que hablar de inclusión y ese reconocimiento del otro es pensarse en una educación distinta. El maestro Ayo Green, por ejemplo, que actualmente trabaja en el Ministerio de Educación, él nos decía, y si no solamente enseñáramos a leer el código escrito, sino por ejemplo que los estudiantes pudieran leer las plantas y desde ahí se reconociera distinto, que el escenario educativo, por ejemplo, una propuesta súper bonita del maestro Abadio fue que los estudiantes dejaran de ir a la Universidad de Antioquia y trasladarse y dejar todo su contexto, porque además casi que volver significaba retroceder para ellos, entonces no volvían, a que un maestro o un grupo de maestros fue al territorio por 15 días cada determinado tiempo y con las familias del estudiante y con el estudiante empezaron a trabajar sobre ciertas soluciones aquí. O sea, pensarse en la universidad de una manera distinta me parece que es el reto pues para que realmente sea coherente con el tema de inclusión. Si no nos volvemos inclusionistas en teoría y pues sí, pero en la práctica pues no se va a transformar nada. Entonces no, creo que el llamado también es cómo hacemos que los discursos ni siquiera bajen, que además siempre es, venga, le bajo el discurso, que no es bajar el discurso, es cómo esa sencillez puede reconocer al otro de los términos que utilizamos y permitir la participación de todos. Ese es el reto, creería yo. Gracias, profe Juan Camilo. De nuevo, te agradecemos acompañarnos hoy. Yo abusivamente te iba a solicitar nos autorices compartir toda tu presentación en la página del coloquio, donde estará desde mañana. Y gracias. Esta página es coloquiomaestriainfancia.udistrital.edu.com. Listo, para que todos podamos volver las veces que queramos sobre la conferencia y sobre la presentación que nos compartió el profesor Juan Camilo. Profesor, vamos todos, estás invitado a que vayamos a compartir un refrigerio que está ubicado en la puerta del auditorio y regresamos en 10 minutos para continuar con el desarrollo de nuestra programación. Por favor, despidamos a nuestro profesor Juan Camilo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias, y a la primera diapositiva queda con mi correo, siéntanse en libertad, de verdad, si necesitan material adicional o lo que les comenté acá y se digan a mí, eso es el link no está activo, lo que sea, pues para poderles enviar información relacionada con esto. Entonces, con mucho gusto, una idea.